Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda nuevamente Alejandro Marcano Santelli en nombre de Radio y Televisión Martí de martinoticias.com y de La Voz de América para analizar los hechos y los acontecimientos de Venezuela. Una Venezuela que está en una crisis profunda, hechos que además han marcado una diferencia cuando el régimen de Nicolás Maduro ha asesinado cruelmente a unos rebeldes como Oscar Pérez, el piloto. De eso les vamos a hablar. Presento primero a mis invitados y la crisis también social que está viviendo ese país. Yaxu López, periodista, gracias por estar en el panel, locutora, conductora del programa Dígalo Aquí, transmitido por El Venezolano desde Miami. Yaxu, gracias por tu presencia, así como desde España nos acompaña el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, exdirector de armamento de la Armada Venezolana, consejero de Seguridad y Defensa también en su tiempo, ingeniero electrónico, mención Guerra Electrónica y de Información. Debe saber mucho de la infiltración del G2 cubano y cómo lo ha hecho. Gracias. Sé que está viviendo en Málaga con su esposa. Huye de Venezuela precisamente porque en un momento de la historia, ya lo vamos a hablar, pidió la renuncia de Hugo Chávez Frías. También nos acompaña la abogada Norma Camero Reno, abogada, activista venezolana, vive en Tampa. Le agradezco su tiempo también para movilizarse hacia los estudios de Televisión Martí en el sur de la Florida. Directora del Movimiento Organizado de Venezolanos en el Exterior. Gracias, Norma. Y un periodista también, vive en Venezuela, nos está visitando. Fue también reportero en Nacional.com, uno de los diarios más prestigiosos de Venezuela. Ex ancla de Radio Caracas Radio, otra emisora también opositora, fuertemente cuestionada y perseguida actualmente por el régimen de Nicolás Maduro, y columnista de Crónica 1 e Hispano Post. Gracias a los cuatro por estar aquí. Vamos a comenzar con los hechos. El régimen asesina al rebelde Oscar Pérez, pidiendo clemencia. El mundo entero lo vio en vivo y directo. Tengo este reportaje y con esto comenzamos. Venezuela en crisis. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! El mundo entero fue testigo de esta ejecución, pero poco parece importarle al régimen de Nicolás Maduro. Literalmente nos quieren asesinar. Nos lo acaban de decir. Tenemos heridos, nos siguen disparando. ¡Nos vamos a entregar! ¡No sigan disparando! El occiso tenía razón. Maduro ordenó la ejecución de Pérez y su grupo de resistencia, que habían llamado a sacar al gobernante del poder desde junio del 2017, cuando Pérez robó un helicóptero de la policía y se unió a las contundentes manifestaciones estudiantiles de mediados del año pasado. Lo ocurrido en Venezuela con el asesinato de Oscar Pérez y otros jóvenes es la mayor evidencia de que el gobierno de Nicolás Maduro es genocida y violador de derechos humanos. El gobierno de Venezuela confirmó que mató al piloto rebelde Oscar Pérez y otros 6 agentes que se encontraban junto al oficial insurrecto durante el asalto de las tropas gubernamentales, y a pesar de que Pérez compartió en tiempo real en sus redes sociales la decisión de rendirse. Está por identificarse una persona del sexo femenino. Según información extraoficial, el régimen oculta que esa mujer a la que hace referencia el ministro de Interior, Néstor Reverol, estaba embarazada y la acompañaba, un menor de 10 años. No hay justificación legal alguna para justiciar extrajudicialmente a un venezolano. En Venezuela está prohibida la pena de muerte. En Venezuela, le repito, señor Reverol, está prohibida la pena capital. El liderazgo opositor reaccionó tímidamente a la muerte de Oscar Pérez, que es evidentemente un duro mensaje de advertencia a la oposición venezolana y en especial a su cuestionado liderazgo que insiste en dialogar y en celebrar elecciones para salir del régimen. Un ciudadano común y corriente, yo le lea que me diga a mí traidor, Ana. ¿Traidor por qué? ¿En qué he traicionado yo al pueblo venezolano? ¿Cuándo le he dicho yo a la gente? O sea, ¿yo alguna vez le he vendido a alguien que yo voy a tomar un fusil o que voy a tomar por asalto el poder? Jamás, Ana. Nunca. No creo en eso. No soy eso. Entre tanto, el régimen de Maduro libró un fuerte enfrentamiento contra la Iglesia Católica por sus duros mensajes en las homilías dominicales contra la crisis económica que se agudiza por los fuertes saqueos motivados por hambre que ocurren desde comienzos de año en toda Venezuela. Comienzo con Norma Camero, abogada. Legalmente no hay ejecución en Venezuela, pero el gobierno asesina. Lo hizo ya el año pasado con 130 estudiantes, un poco más. ¿Qué cambia en la historia de Venezuela estos acontecimientos del pasado lunes? Pero tú sabes que en Venezuela no hay respeto hacia la Constitución. Ellos tienen su propio mensaje y su propia forma de cómo van a justiciar a esta gente, porque la resistencia o esos muchachos que están en la calle luchando ya tienen una condena a muerte. Eso allí no vale la Constitución ni la
las leyes. Esto es una lucha contra un monstruo de 1000 cabezas que va a ser muy difícil. Una lucha política, porque yo sí creo que ha cambiado. Lo que tú acabas de preguntar, 100 y tantos jóvenes que han muerto en las calles de Venezuela, pero lo que vimos aquí fue primero prácticamente en tiempo real. Vimos cómo a través de las redes sociales está un grupo por rendirse, y ni siquiera cuando hay conflictos de guerra y tu contrincante se rinde, pues tú tienes que darle la ofrenda. Aquí hemos visto la partida de función de los derechos humanos en Venezuela. Aquí terminaron de acabar con lo poco que podía quedar, por lo menos en cuanto a las costuras que trataba de guardar el régimen. Aquí vemos que ya el régimen ha dictado que estás en contra de ellos, pues lo que te toca es o estar preso o estar muerto. O estar muerto. Contraalmirante, usted vive una parte histórica también con el régimen de Hugo Chávez Frías. ¿Qué cambia? Porque Hugo Chávez Frías, hoy fallecido, pidió clemencia y se le respetó su vida. Incluso se le respetó tanto que llegó a ser presidente de Venezuela. Así es, pero el problema es que estamos, para hacer una comparación, jesuitas contra comunistas. Se habla de la Constitución, se habla de casi democracia. No, esto es un grupo de gángster que dominan un país que no respetan nada. Ahí ni siquiera se puede llamar dictadura, porque la dictadura por lo menos tiene cierta ética, vamos a decir así. Pero es que esta gente son unos delincuentes, narcotraficantes, tienen la gente de Hezbollah, etcétera. Entonces, la sorpresa de esto, porque ellos matan ahí, pero no se ve. La sorpresa de esto es que ellos no se enteraron que Óscar Pérez estaba transmitiendo en tiempo real y por eso lo desnuda. Solamente imagínense que Óscar Pérez no hubiera sacado esos videos. ¿Qué hubiesen montado ahí? Y hay otra cosa que les digo, por lo que vi del RPG, pienso que la granada que lanzaron, porque las hay del tipo antitanque, las hay de tipo alto explosivo y las hay de tipo hiperbárica, que es para prácticamente reventar a toda la gente que está dentro. Y yo creo que, inclusive porque son hasta brutos ellos, yo creo que lanzaron fue un antitanque, que el antitanque está hecho para perforar el blindaje y detonar cierta carga dentro. Pero si hubiese sido uno de alto explosivo o de hiperbárico, esa gente hubiese quedado destruida. ¿Okay? Yo particularmente sufrí una acción siendo joven que me explotó un cohete antitanque a 10 metros y por eso me salvó, porque fue una esquirla que me pegó aquí. Pero si hubiese sido uno de alto explosivo antipersonal, ahí no quedaba nadie. Bueno, pero son armas de guerra manejadas y le pregunto al periodista... Sí, totalmente destructivas, eso es a mansalva, sí. Un régimen tirano, como lo dice la prensa hoy alemana, un carnicero, asesino, así lo ha calificado el mundo entero. Le pregunto a Hernán Lugo, como periodista que está trabajando en Venezuela, está de visita aquí en los Estados Unidos, te agradecemos tu presencia aquí, Hernán. Realmente hay una ley de odio que maneja la ilegal e inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente. Como decía Yatsut, este es el mensaje, a esto es lo que se van a enfrentar ustedes en las calles de Venezuela. Bueno, yo quisiera hacer la salvedad en cuanto a que ese procedimiento fue autorizado evidentemente por quienes tienen el poder en Venezuela, en este caso Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y Néstor Reverol y por supuesto Tarek El Aissami. Y la salvedad la hago porque no todo en las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas Policiales están de acuerdo con esta discusión que hubo. De hecho, a través de las vías de comunicaciones que he tenido con fuentes, me dicen que lamentablemente se suscitó una situación que no pudieron controlar. ¿Cuál fue? La presencia precisamente de colectivos que iban con otra orden. Discúlpame, tú estás olvidando que eso lo maneja el G2 cubano. Eso no lo está manejando Reverol ni lo está manejando Maduro, eso lo está manejando el G2 cubano. ¿Y quién maneja el G2 cubano? Rusia. ¿Y cuál es el enemigo en común? Estados Unidos. Entonces, están atacando primero, tratando de desmantelar a Venezuela, acabar con Venezuela, para después establecerse en todo el hemisferio y atacar el enemigo. Quienes lanzan la granada con el lanzagranadas es un primer teniente, es gente de la Fuerza Armada. No colectivos armados. ¿Qué hacen los colectivos armados? ¿Por qué esta mezcolanza de colectivos? Gente regular, armada, con fusiles. Bueno, porque justamente esto no es una dictadura tradicional, esto es un narcoestado, esto es una cantidad de delincuentes que están manejando un país. Entonces, porque si fuera una dictadura, solamente viéramos los cuerpos represivos comunes en cualquier dictadura. Aquí hemos visto una serie de sicarios paramilitares que se han venido entrenando por muchísimos años y que estaban hechos para contener al pueblo en un principio, pero que cada día han tenido mucho más espacios y ahora vemos cómo están en acción armadas. Y además no es solamente eso, Alejandro, que vienen y hacen este tipo de cosas y luego uno de ellos muere y le rinden grandes honores como un héroe nacional. Esto es parte de la distorsión. Claro, aquí hay que ver el propósito. Estos sicarios, ¿dónde son entrenados? En Cuba.
Todo esto viene de Cuba. ¿Eso hace, contraalmirante? Sí, hay mucha influencia cubana. Acuérdense lo que siempre digo, más sabe el dictador por viejo que por diablo, y evidentemente que los cubanos tienen 60 años de experiencia en represión. Así, hacemos una pausa y yo quiero analizar con mi invitado en el día de hoy qué va a pasar con los saqueos, ese hambre, esa miseria que está viviendo el pueblo venezolano, que ahora, si salen a protestar por comida, pueden terminar como Oscar Pérez y su gente. Volvemos en breve con más de Venezuela en Crisis. Seguimos con más de Venezuela en Crisis. Quiero recordarles que también este programa está siendo retransmitido por Radio Martí. Jackson, ¿me corregías antes de hacer la pausa? Alejandro, porque yo creo que los saqueos van a ser ahora más agudos, pero quien levante la cabeza va a ser asesinado. No, ya están siendo asesinados. De hecho, en diciembre había un grupo de personas que estaban protestando por un pernil, que es este cerdo que estaban repartiendo en diciembre, y a una mujer embarazada la mataron, y a un joven también que llevarse unos panes lo mataron. Entonces están matando a la gente. Un régimen que va a matar para callar a la disidencia. Este 2018 tiene que acabar con la disidencia para perpetuarse en el poder y tener sus planes expansionistas. Ciertamente, y espero que los países amigos entiendan que la solución de Venezuela viene con una intervención fuerte. Una intervención inclusive que cuente con la gran diáspora venezolana. Los países amigos y la disidencia en Venezuela, porque la disidencia no la quiere. Estábamos escuchando a Enrique Capriles en el reportaje que presenté al principio, que dice que no cree en las balas, sino en los votos. Es decir, nos van a llevar a votar. Bueno, pero acuérdate que ellos están bajo el síndrome de Estocolmo. Pero bueno, si ellos dicen lo contrario, le caen a palo. Pero entonces, ¿para qué decirlo? Porque no deberían decirlo. Entonces, ¿por qué no llamamos las cosas por su nombre? Sí. Porque vamos a estar escuchando a un Enrique Capriles que dice, no, esto no es lo mío, yo no lo voy a hacer. Aquí hay que echarle candela a todo. Ya va, pero hay que acabar con todo. Ya va. Enrique, no hay intervención. Si no hay una intervención militar, no hay forma. Yo estoy de acuerdo en que ya el tema es una intervención militar en función de lo que decía el almirante, en función de que hay un síndrome de Estocolmo. La gente tiene un tema de desesperanza ya en el país, pero Enrique Capriles nunca ha sido del punto de intervenciones o de militar. Ese es su punto de vista. Pero es un líder importante. Claro, pero él lo que estaba hablando era, ya va, pero él lo que estaba hablando era en función de que le estaban llamando traidor porque no ha agarrado un fusil. Él dijo, nunca he estado en capacidad ni lo he hecho en agarrar un fusil. Esto no quiere decir que la salida sea esa. Son dos cosas muy diferentes, Alejandro. Insisto, Hernán, a ti como periodista que está en Venezuela, la gente se la llaman a elecciones ahorita en febrero y marzo con el llamado y la posición que está manteniendo un líder importante como Enrique Capriles, ¿acudiría a votar en medio de esta matazón, en medio del decreto? No, eso no van a votar. Mira, hay dos cosas fundamentales que hay que tener en cuenta acá. El gobierno creó un sistema electoral que le permite de alguna manera ganar. Y me explico. En Venezuela existen 1.600 parroquias y el gobierno concibió un sistema electoral que le permite controlar el 56% del electorado. ¿Cómo lo hace? A partir de las misiones, a partir, por supuesto, de todos los programas sociales que vende y compra votos. Hay que tener en cuenta siempre eso. Ahora, las elecciones presidenciales son muy diferentes. Allí se va a movilizar toda la gente que quiere un cambio en el país. Quizás por esa razón estamos viendo a Capriles en esa posición. Nada. Entiende que te estás enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas manejado por Cuba, por Rusia, por Irán, por China, por toda esa gente que se quiere apoderar de Venezuela. Vamos a seguir metiendo el pie en el mismo hueco. Elecciones no son la solución. Ya está demostrado a posteriori. Claro, pero ¿qué decirle a esa gente? Yo quiero que la Asamblea Nacional de Venezuela, elegida legítimamente, pida a la comunidad internacional una intervención. El país está secuestrado. Es comparable con Kuwait. Pero ¿cómo va a ser esa intervención? Es la pregunta que se hacen los venezolanos, que estamos allá, porque evidentemente que eso va a responder a unos intereses que había que negociar. O sea, ¿qué vamos a entregar a cambio para lograr esa intervención? No puedes negociar, no puedes dialogar. Bueno, de hecho, el diálogo que está pautado para este jueves hoy, cuando estamos grabando el programa, se suspendió. O sea, la intervención, una relación ganar-ganar. Yo le digo a los países amigos que después ayuden a reconstruir a Venezuela, como pasó con el Plan Marshall en la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Nosotros no podemos pensar que Estados Unidos, Canadá, Europa se quieran quedar con el territorio venezolano. Ellos nos eso es lo que tiene que quedar bien claro. Para poder ganar en la posición de alguna intervención. Ya ves que se está hablando de una intervención humanitaria militar. Es decir, no es para venir y tomar el poder. Es para rescatar el país, rescatar las instituciones, sacar a esta nadie del poder. Se habla de un gobierno de transición. Se quedaron
esta gran democracia del norte se quedó con Panamá. Sí, inclusive años después entregaron el canal. Claro. Entonces, ¿cuál es el miedo? Ese es el miedo que venden los comunistas. Eso es lo que pero venden los comunistas son los que se quedan con los países. Claro, exactamente. Ellos sí. Con la Pero gente yo y con creo su que lo que voluntad. dice Hernán es importante y que hay que escucharlo, porque eso es lo que piensa el venezolano. El venezolano que está en Venezuela no quiere una intervención per se porque no quieren tampoco pertenecer a Yo hacer no una estoy seguro pasar de a eso. una colonia. Yo no estoy Yo creo que es necesario muchas personas explicarle. la gente está piensan así. desesperada. Yo no estoy seguro de Es que eso. la gente está desesperada. Lo porque que Por me- muchas favor, personas también tienen ayúdennos. miedo Lo de que me caer en escriben algo a- malo o algo Los peor. que me escriben por las redes sociales a mí. Bueno, pero y- si no, ya va, Almirante, si nos vamos por todo lo que escriben en las No, redes no, está sociales, bien, aquí pero tenemos unos militares maravillosos que no hacen absolutamente nada a través de las hay redes un sociales. sentimiento que la gente pide ayuda desde Pero la afuera. gente está Así es. desesperada, Está eso es ¿Cuándo verdad. nos van a intervenir? Por Mira, favor, eso lo piden No a es que la gritos. gente pero no no todos. quiera la ayuda internacional. Lo que tenemos que explicar, y Claro. gracias a Dios existen estos espacios, para decirle a la gente que si hay que hacer una intervención o hay que solicitar la cooperación internacional, va a ser de este modo y de esta forma. Por ejemplo, se está pidiendo la condición de que exista un gobierno de transición. ¿Quiénes van a hacer ese gobierno de transición? ¿Bajo qué elementos va a ser esa ayuda internacional? Eso es lo que hace falta en ese escenario Lo hemos para venido que la pidiendo, el Venezuela gobierno pueda de de alguna transición, manera el gobierno de identificarse con Venezuela. Eso vendrá. En Venezuela no han lo han pasado hecho. cosas insólitas desde que está el chavismo. Y pueden seguir cosas pasando, pequeñitas. porque otros en Cuba gobiernos han llevan caído. 60 años pasando Otros cosas gobier- insólitas. Exacto. Y otros gobiernos han caído. ¿Cómo va a ser posible que el venezolano ahorita esté pidiendo que le aclaren cómo va a ser el gobierno de transición si ya estamos invadidos? Por favor, Si claro. ya estamos dominados por otras potencias. Una injerencia Que, cubana. que nos van a quitar, que Estados Unidos nos va a quitar lo que nos pertenece. Por favor, si ya si Cuba, ya nos lo están quitando, Cuba y China. Rusia nos lo quitó, ¿Qué están ¿qué más haciendo en el China? arco minero? No se Claro. sabe lo que están Entonces sacando parece de una trampa, parece una trampa el venezolano, el pueblo venezolano de los 30 millones, de los 2 que no han salido, de los 28 que no han salido al exilio, bueno, quiere una salida, pero están distraídos haciendo colas para la Claro. comida, no hay Pero comida. es que esto viene del régimen cubano. Claro, perfectamente además los manejado. saqueos que comenzaron a principios de año 2018 hasta ahora, que han acabado con ciudades, abastos, con inversión, que hay nada, es el plan perfecto del comunismo Claro, para porque que la elimino gente... la inversión privada y simplemente mantengo a la gente por el hambre. Es Claro. decir, los voy dominando Hambre, a través Claro, del porque no hambre. consigo Hambre comida y aquí, miedo. tengo que irme Tengo para que la ir otra al club esquina. y me Entonces, toca- pero no hay tiempo de protestar, no hay tiempo de salir No, a el la tiempo de calle. la gente es para sobrevivir. El tiempo de protesta de la gente volverá, como esos 4 meses que vimos en el 2017, le pregunto a mis Yo creo que es panelistas. muy difícil porque cada vez hay más terror. Y lo que ya yo estoy claro con eso, inclusive está claro antes, intervención y se pone punto de quiebre. Como dije ayer en el programa de Yatsu, el día después no hay chavistas. Pero sí hay miedo. Yo creo que va a ser bastante Muchísimo difícil. miedo. Va a Sí. ser bastante difícil el tema Bueno, de que pero- se vuelva a tomar pero las el- calles. no, Sin embargo, el pueblo evidentemente que va a haber venezolano una es un pueblo que protesta. tiene la democracia todavía en las venas, a pesar de que haya Y miedo precisamente y por ese eso- síndrome de Estocolmo. Sin embargo, lo que hay es que nuevamente activar las situaciones. Sin embargo, me preocupó lo que vi con lo de Óscar Pérez. Estaban siendo masacrados en vivo y la gente, bueno, ¿quién lo manda? Eso lo pasa por chauceros. Me preocupa. Parte también del plan comunista. Me Ese es el preocupa plan cómo del están G2. justamente Eso es lo lavándoles que el ha implantado cerebro a el las G2. Esa es la personas. contrainformación, Ya va, yo creo que hay que sí. hacer una salvedad. Yo no creo que el venezolano esté aceptando en su totalidad el gobierno de Nicolás Maduro, ni las condiciones, ni quiera vivir en pobreza, ni hacer cola. Lo que pasa es que, por ejemplo, no hubo una reacción inmediata a apoyar a Óscar Pérez porque simplemente los medios están siendo censurados, están siendo dominados por el gobierno, evidentemente. Por ejemplo, todas las emisoras No, no se y iban a Hernán, prestar a para nosotros los informarlo. periodistas, incluso los del exilio, nos ha costado creer en esa historia porque pensamos que era un plan también del mismo mismo gobierno, gobierno. para tener un salvador que tomó un Porque de eso helicóptero. se ha encargado Chávez el G2, de implantarle a la gente y meterle aquí en la cabeza de que todo eso es una mentira. De Lo, que los lo únicos que no quiere dicen- decir que Claro, aceptamos la muerte, ni la masacre, claro. ni el asesinato. Claro, Porque pero en un los país democrático reporteros- nadie tiene por qué Oigan, acabar con la cuando vida de ustedes nadie. ven que alguien del ISIS va a decollar a alguien en vivo, ese rehén, ¿qué dice ese rehén? Dice lo que quieran que digan los terroristas. Así está Venezuela. Así está toda Venezuela. Venezuela está dominada. Hay un clima de terror, síndrome Estocolmo, combinado con la Desesperanza. malicia de Mira, esta pero gente. yo quiero decir algo aquí que es muy importante, me parece a mí que es sumamente importante. Aquí hablamos de la problemática que está pasando Venezuela, pero hay un grupo de personas que se está sentando con el gobierno de Estados Unidos a negociar. Porque nosotros en este momento deberíamos estar sentados con el gobierno de Estados Unidos, pero si ya vendimos a Venezuela, a Cuba, a Claro. Rusia, ¿por qué no nos vamos a sentar con Estados Unidos y preguntarle
¿Qué necesitamos nosotros ofrecerle a ustedes para que nos saquen de este problema? Bueno, hablamos de eso en la próxima parte, es importante, y te doy la palabra al regreso, Jackson, porque es necesaria la negociación. De hecho, hay más sanciones del gobierno de Estados Unidos y quiero decir que la Unión Europea también ha sancionado a 6 funcionarios del régimen. Debe estar por confirmarse en los próximos minutos, incluido Néstor Reverol, el ministro de Interior y Justicia, y el número 2 de ese régimen, Diosdado Cabello. Vuelvo enseguida. Seguimos, amigos, con Venezuela en crisis. Mis invitados, la periodista Jackson López, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo, la abogada Norma Camero y el periodista que nos visita de Venezuela, Hernán Lugo Galicia, respetado y seguido por muchos venezolanos. Hablamos de estas posibles negociaciones de venezolanos con el gobierno de Estados Unidos para que haya esa intervención. Para eso está el contraalmirante. A mí me preocupa más que hay oposición venezolana, que eso sí es haciendo preocupante. lobby para que no haciendo se haga. lobby para que no hayan Gracias. sanciones, porque de Cierto. alguna manera eso va a dañar a los venezolanos. Señores, aquí lo único que le duele a este régimen, lo único, son las sanciones económicas. De resto no les importa Sanciones más económicas nada. a personas de ellos, a personeros de ellos. Sí, Más sí. no les importa Sí, más sí. nada. ¿Cómo es posible que hayan representantes de que la oposición venezolana haciendo lobby para que estas sanciones no existan? Eso sí es dramático. Y eso es parte de la misma confusión que existe a nivel internacional. Porque es triste hablar. Le pregunto a Hernán o a Norma No, o yo te puedo decir, cuando nos reunimos con el vicepresidente Pence, que estuvo en Miami, fuimos invitados, nosotros estuvimos allá y solamente uno de la oposición pidió una intervención militar, que fue Ramón Muchacho. El resto de los que estaban allí, ninguno querían elecciones democráticas. Por favor, en Venezuela nunca más van a existir elecciones en democráticas. esa oportunidad? ¿Qué respondió el vicepresidente? Cuando el vicepresidente Pence se dirigió a nosotros que estábamos sentados allí, dijo, nosotros vamos a luchar por la democracia en Venezuela como sea. Con esas palabras. Venezuela volverá a tener una patria libre y democrática. Ya el presidente Trump mandó una señal. ¿Sí? Ellos no descartan. Y en el abanico está en la posibilidad de la intervención. Y hay otra cosa que hay que ver, y se los puedo decir. Yo estoy tratando de abrir una línea y need to know basis only. O sea, no puedo declarar lo que está ahí. Y no debe, además, tampoco. Sí, liderizada por esta gran democracia, pero tiene que ser algo en consenso con los países democráticos, porque no creo que hoy en día encaje en el mundo real del siglo XXI una intervención unilateral. Claro, y además que eso, según el escenario legal, dice, si lo pide, lo solicita un país amigo de Venezuela, no tiene que pasar por la ONU, donde sería vetado tanto por China como Rusia. Exacto. Es decir, ¿qué países amigos, le pregunto, contraalmirante, pudiera tomar esa decisión? Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, México, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Colombia es posible, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Ahora le pregunto a Hernán Lugo Galicia, ¿realmente cualquiera de estos países amigos definitivamente pudiera ser una solución para esa intervención? ¿Qué dices? En verdad yo no quisiera llamar la intervención para quitarle precisamente el sesgo negativo que pudiera tener. Vamos a llamarlo ayuda internacional, solidaridad internacional por Venezuela, porque en Venezuela lo que hay es un genocidio. Prácticamente los venezolanos estamos muriendo, no solo de hambre, hay problemas de salud. Es decir, que cada día la inseguridad también nos está matando. Necesitamos verdaderamente la ayuda internacional, más no una intervención, porque eso tiene un sesgo muy negativo y por supuesto va a tener cierto rechazo por parte de la población. Yo prefiero llamarlo rescate internacional. Yo quisiera decir algo. ¿Por qué nos desgastamos en la palabra, en la parte del fondo y no en la forma, o al contrario? Sí. Porque el régimen ha sido un experto en la palabra. El régimen tiene en parte lo que tiene no solamente por el terror, sino por la palabra, por manejar todo ese andamiaje a nivel de la palabra. Entonces sí tenemos que dar los mensajes como son para evitar que sean distorsionados, Alejandro. Ese es un script que ellos tienen. Y bueno, pero lo han sabido hacer muy bien. Pero la realidad es que hay saqueos, hay hambre, hay falta de medicamentos, hay un sinsabor, la gente no está dispuesta a ir. Esas son las líneas delgadas. La línea gruesa es que Venezuela está secuestrada y no se recupera si no hay una ayuda internacional multinacional. ¿Eso puede ocurrir este año? Es decir, ¿realmente hay interés en que eso ocurra? Tiene que ser este ¿Qué daño puede hacerle ese secuestro? Tiene que ser este año, porque Maduro se monta otra vez por 6 años, la gente empieza a irse, porque el emigrante que se va es emigrante de la oposición. Y ellos lo que quieren es hacer como Cuba, que fusilaron a la clase media, a la clase alta, el resto de personas salió despavorido y se quedaron con la clase baja. A los que pueden dominar, a los humildes que los dominan totalmente. Tiene que ser este año antes que la Asamblea. Pero ese tiene que ser, como usted me lo dice, contraalmirante, ¿lo está viendo Donald Trump? ¿Lo está viendo los gobiernos de esos amigos que usted me declaró? ¿O no es importante? No, sí es importante. Hay gente que lo está viendo y ahí tenemos el trabajo nosotros los venezolanos de unirnos todos.
sin sacar nuestras mezquindades, porque es una cosa que nosotros debemos saber, criticar a todos. No, no nos critiquemos, vamos a ver la parte buena de cada uno y sumarlos. Que eso es bien difícil. Yo creo que la clave de aquí... Yo estoy en contacto con muchos líderes venezolanos que están en Europa, puedo decir un nombre, Nelson Castellanos con Venezuela Futura en París, y estamos en la misma sintonía. Pero tenemos que hacer simbiosis entre todos los venezolanos. Esa es la parte del trabajo de nosotros que nos toca. Si no lo hacemos, el proceso va a ser más largo y va a ser parecido al cubano. No, es que no podemos. Primero que el proceso venezolano y cubano tiene similitudes, pero no es igual. Norma, tendría que formarse una guerrilla y que los muchachos se fueran y buscáramos la forma de darles armas a los muchachos y que se defiendan. Porque si no hay una intervención militar, nosotros tenemos que darle candela a toda Venezuela. Es la única salida. Yo creo que lo que falta aquí es la organización de la población. Tanto la oposición como también la resistencia ha fallado en eso, en organizar la gente, porque evidentemente Venezuela hay de alguna manera unas explosiones sociales que digamos son muy pequeñas, pero que algún día, y esperamos que en los próximos días por supuesto sea mayor, va a dar al traste con el gobierno. Es que hay muchas agendas ocultas, Hablamos de eso ahorita en las conclusiones. Tengo que hacer una pausa y regresamos enseguida con la parte final de Venezuela en Crisis. Bueno, llegamos al final de este programa Venezuela en Crisis, en la edición número 84. Vamos a revisar algunos de los comentarios que hacen ustedes a través de las distintas plataformas y en particular Facebook Live. Dora García nos escribe, y mientras siga el comunismo será peor, todavía están bien. La opinión de Dora García y la apreciamos y la respetamos. También nos escribe Mabel López Delgado, el pueblo es estúpido, allí no está la solución. Pan para hoy, más hambre para mañana. Me imagino que se refiere a los saqueos. Comienzo con Hernán Lugo Galicia en las conclusiones. ¿Realmente nos acostumbraremos a estos saqueos, a lo que está pasando, esta conflictividad social? ¿Cómo lo ves tú? Creo que hay un plan del gobierno para, de alguna manera, controlar los saqueos y por esa razón vemos cómo la está induciendo. Y alerto a la comunidad internacional la posibilidad de que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello se den un autogolpe para así justificar la suspensión de cualquier proceso de elecciones presidenciales. La abogada Norma Camero. Conclusiones. Yo pienso que debe haber una intervención, que debemos pedir una intervención militar internacional y que los muchachos se preparen para la lucha armada porque esto no tiene otra salida, de resistencia. Bueno, es lo que viene desde España y desde Europa, trabajando aquí en el sur de la Florida con otras organizaciones, el contraalmirante Carlos Molina Tamayo. Nuestro gran país Venezuela está secuestrado y dilapidado, tanto por el narcotráfico, el chavismo, como países como Rusia, China y especialmente los cubanos comunistas. De manera de que necesitamos un rescate de la comunidad internacional en conjunto con la diáspora venezolana, que hay mucha gente valiosa. 2 millones afuera. Jackson, terminamos contigo. Coincido en que debe haber un rescate a nivel internacional, sobre todo los países amigos dentro del hemisferio. Lo que está pasando en Venezuela no solamente está afectando a los venezolanos, está afectando al hemisferio. Hemos visto cómo países como Chile, Argentina han tenido que recibir una cantidad de venezolanos enormes en función de la situación que hay. Esto es un problema que no solamente es de Venezuela, es un problema que se ha convertido no solamente en el hemisferio, sino en el mundo entero. Tiene que haber una participación mucho más activa de la comunidad internacional. Capitán, lo esperamos contraalmirante, lo dije al final, me equivoqué al final. Yo lo hago al principio y al final, lo esperamos aquí, sé que está trabajando con la diáspora precisamente con este plan y pedirle al gobierno de los Estados Unidos una intervención para acabar con esta crisis que vive el pueblo venezolano. Bien, me tengo que despedir, gracias a los 4 panelistas, gracias a ustedes que nos han mirado, que han estado allí y que nos comentan a través de las distintas plataformas de martinoticias.com. Gracias a todo el equipo que hizo posible la transmisión de este espacio Venezuela en Crisis. Hasta pronto.